Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cultura Network y estoy muy contento por este tiempo porque tenemos con nosotros a la iglesia PIB Satélite y emocionado porque estoy aquí al lado del pastor Gary y del pastor Antonio y creo que va a ser increíble porque vamos a hablar de tantos temas y especialmente de qué fue lo que ha traído un despertar a la iglesia PIB Satélite, y para eso quiero presentar primero al pastor Gary. Pastor, simplemente quería agradecerte por tu tiempo y por estar aquí en Cultura Network. Muchas gracias, Ramón, es un placer para mí, de verdad. Esperemos que la aportación que podamos dar sea de bendición para el reino, porque para eso estamos aquí, para hacer una bendición. Buenísimo, buenísimo. También saludar a Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias, Ramón. Muy contento de estar aquí. Saludos a todos los que se están conectando y esperamos ser de ayuda y que gente pueda ser inspirada a través de esto. Exacto. Voy a tratar de hacer unas cuantas preguntas. Voy a tratar de hacer una operación para abrir el corazón de PIB Satélite, para poder descubrir ¿qué está pasando? ¿Cómo así Dios está haciendo algo especial en PIB Satélite? Me cuentas, pastor, que tiene 49 años de que se fundó la iglesia. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, esta iglesia es el resultado misionero de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, iglesia que debe andar en los 135 años. Y siempre fue una iglesia muy misionera. Esta está en el mero centro de la Ciudad de México. Había un ingeniero que era parte de esa congregación y él se fue a vivir a Ciudad Satélite. En aquel tiempo era el municipio de moda, digamos así, o el fraccionamiento de moda. Entonces, pues él llegó con la iglesia, digo, ¿por qué no abrimos algo en Ciudad Satélite? Y entonces, pues la iglesia lo creyó y se empezó a congregar la iglesia ya un pequeño grupo de personas, y en el año 1972 con 38 personas se constituyeron como la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite. Y bueno, pues sí, efectivamente, ahora el próximo año estaremos cumpliendo 49 años exactamente de que el Señor nos formó como iglesia. Ay, wow, qué increíble. Y cuéntanos tú, ¿cuánto tiempo tienes como pastor de PIB Satélite? Bueno, tengo el privilegio de ser su pastor titular desde hace 34 años y medio y llegué como pastor de jóvenes, así como este jovenazo que está acá. Llegué como pastor de jóvenes hace 36 años y medio. No, es más, todavía llegué soltero y luego nos quedamos sin pastor. Hay una historia ahí muy interesante y finalmente asumo el pastorado de la iglesia cuando tenía yo 23 años de edad, lleno de temores, de expectativas, de sueños. Y bueno, el Señor hasta aquí ha sido muy fiel con nosotros, pero sí estoy cumpliendo 34 años como pastor de esta iglesia. Wow. Y a la verdad que yo vengo conociendo la iglesia hace un año y tanto y de verdad que estoy muy sorprendido por muchos detalles y especialmente por esta cultura que hay en la iglesia. Y quiero que me cuentes un poco, ¿cómo así PIB Satélite empezó a tomar esta cultura, esta esencia, esta identidad como iglesia? Tanto así que puedo decir que está influenciando a muchas personas y a muchas iglesias también, trayendo un modelo no solamente nuevo, sino un modelo único de iglesia. Yo creo que ha habido en la historia de nuestra iglesia lo que yo llamo como hitos, como piedras o momentos clave que le dieron formalidad a nuestra iglesia. Yo creo que uno de los más importantes fue cuando me invitaron como pastor, siendo un pastor joven, recién graduado del seminario. Y la verdad, Ramón, cuando llegué no pretendía hacer ningún cambio, solamente seguir lo que se venía haciendo. Y yo creo que pasamos unos 5 años básicamente no creo que haya habido un cambio sustancial. Sin embargo, empezamos a estar expuestos a otros modelos de iglesias. Entonces me empezaron a invitar para salir al extranjero, iglesias en México, en los Estados Unidos, en Centro y Sudamérica, y entonces el panorama se abrió y de repente pues llega a mi mente conceptos y wow, esto no lo estamos haciendo nosotros, esto tampoco. Entonces empezamos a romper los paradigmas que teníamos. Uno de los paradigmas, yo diría, más importantes que hicimos fue la inclusión de grupos pequeños. Yo creo que los grupos pequeños en nuestra iglesia deben tener 25 años más o menos, si no es que más. Ahora, lo interesante es que no teníamos grupos pequeños y las iglesias no tenían grupos pequeños, especialmente las bautistas. Bueno, al día de hoy hay muchas iglesias bautistas que no siguen teniendo grupos pequeños y eso fue como un sello que empezó a darle cierta identidad. Ahora, con el paso del tiempo me di cuenta que mis pasiones se convirtieron en las pasiones de la iglesia. Tengo una pasión por el evangelismo, entonces adoptamos proyectos de evangelismo como evangelismo explosivo. Soy un enamorado del discipulado, entonces estoy convencido que los líderes de las iglesias imprimimos
no es si queremos o no, le imprimimos nuestro sello y nuestros dones, ¿no? Wow. Lo que estás diciendo es súper increíble porque estás hablando acerca de que la cultura no está lejos, no está en otro lugar, la cultura está en ti. Y tienes que sacar esta cultura, tienes que mostrar tu corazón hacia la gente y la gente de poco en poco lo va a ir tomando y termina siendo la identidad de la propia iglesia. O sea, la iglesia empieza a apropiarse de esto y empieza a tomarlo, a correrlo y a multiplicarlo. Exacto. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cuánto tiempo les tomó encontrar esta identidad? ¿Cuánto tiempo, no solamente descubrir la identidad, sino cuánto tiempo tomó en verla? La primera vez, Ramón, que yo recuerdo conscientemente que pusimos en la mesa el asunto de nuestros valores, el asunto de qué es lo que nos hace diferentes a los demás. Yo estaba consultando mis archivos. Yo creo que debe tener unos 22 o 23 años. Cuando empezamos, es más, yo tengo mi primera lista de valores que llamé Valores Trascendentes de PIB Satélite. Nada más así, y empecé a ponerlos, a ver, empecé a observar lo que hacíamos. Entonces, de repente, vi que la iglesia empezaba a enamorarse muchísimo de la excelencia. Siempre ha sido una iglesia que empieza a tiempo, que es muy organizada. O sea, yo vi que esto era parte de su naturaleza, ¿no? Tiene la iglesia un pastor que planea sus sermones con un año de anticipación. Entonces, eso tiene que ver con esta formación. Ahora, cuando ya los empezamos a identificar, los empezamos a pulir, honestamente no fuimos muy intencionales en eso, ¿no? Sencillamente la cultura estaba presente sin que pudiera identificarse como tal. Yo creo que debemos tener unos 4 o 5 años que se hizo consciente, de repente se hizo consciente, de repente de cuidarla, de promoverla. Por ejemplo, había hermanos que llegaban de otras congregaciones, ¿no? Y yo decía, este hermano es cristiano, ama al Señor, está bien preparado, ¿por qué no cuadra con nosotros? ¿Por qué mete tantos problemas? ¿Por qué llega tarde? Es su cultura. Y entonces cuando me siento con él, no, pues en la cultura de la iglesia es que vamos a empezar pues hasta que lleguen los demás, ¿no? Yo digo, bueno, este es un respeto para el que llega tarde y que se amuele el que llega temprano, ¿no? Entonces tuve que platicar con él y ahí fue cuando empecé a identificar, yo creo que 8 años más o menos, que sí hay cosas que nos identifican. Ahora, el hecho de que quedas expuestas a otras congregaciones también te ayuda. No, en nuestra iglesia no hacemos esto. En nuestra iglesia sí hacemos esto. Entonces, yo quiero animar a los pastores y a los líderes que puedan salir un poquito de su terruño, ¿verdad? De la posibilidad y exponerse, porque es la manera como uno puede identificar la huella digital de la iglesia. Entonces, yo puedo pensar 5, 8 años que empezamos a ser mucho más conscientes y obviamente en el último tiempo, bueno, hasta predicamos sobre eso, ¿no? Que ha sido una bendición. Entonces, la cultura ya estaba ahí, solamente le tuvieron que poner el nombre a las cosas. O sea, ¿y tú consideras que hay un antes y un después de la cultura? Claro, por supuesto, porque ahora sí que alineamos el camino. Una de las cosas que queremos es estar bien dirigidos y estar bien alineados. Y yo creo que la cultura, y a lo mejor Toño nos puede hablar un poquito acerca de ello, pero la cultura te permite alinear las personas, los proyectos, las predicaciones. O sea, es una manera, es un camino, ¿no? Si alguien llega aquí y nos dice, yo no creo en el liderazgo, ¿no? Yo no creo en el liderazgo, yo creo que esto es un invento, no estoy de acuerdo con él, no voy a discutir con él, Ramón, no me voy a poner a pelear, quizá podamos tomar un cafecito, pero entonces busca una iglesia donde no crean en el liderazgo o donde el pastor es el cacique de toda la iglesia y él manda, porque aquí no. Aquí todos servimos, aquí todos damos, aquí todos somos iguales. Yo creo que esto nos ha ayudado mucho en los aspectos de alineación. Entonces, como que es un orden. Yo, pues una de las cosas que siempre digo es esto: el pastor tiene la cultura, Dios le dio esa cultura del reino y luego el pastor tiene el trabajo de decodificarla, sacarla de él y ponerla a trabajar, y luego el pastor da un paso al costado y la cultura toma toda su propia identidad, su propia esencia en sí misma, y luego la cultura se defiende
completamente sola en casos de personas que digan, no, pero yo no siento esto, yo no siento el otro. Entonces la cultura te da a entender o te muestra las cosas tan claras como decir, quizás esta no es tu casa, quizás esta no es tu iglesia. Sí. Entonces es tan fresco esto de la cultura y yo quisiera preguntarle a Antonio, ¿cómo así es esto de la cultura? ¿Cómo la cultura puede darle identidad a la iglesia? Bueno, primero quiero recalcar lo que dijo el pastor y lo que dices tú. Creo que cuando hay cultura, todo el equipo que está alrededor del pastor empieza a ser como policías amorosos, obviamente, pero empezamos a detectar lo que mueve el corazón del pastor, su visión, hacia dónde quiere ir, y como que hemos entendido que nuestra responsabilidad es entender eso e impulsarlo, ¿no? Entonces, cuando llega alguien, a lo mejor que yo odio los campus, ¿no? Yo quiero hacer, no sé, otra cosa. Misiones. Sí, misiones. Misiones. En zonas rurales, cuando nuestros campus van dirigidos a ciudades, ¿no? Entonces, como equipo hemos visto que entramos nosotros a decir, no, es que aquí hacemos campus porque esta es nuestra visión y nosotros creemos esto. Entonces, incluso hasta se empieza a hacer un poquito menos de que el pastor, sino es la iglesia en general, ¿no? La iglesia, en esta iglesia y en esta casa creemos esto. Entonces sí hemos visto o hemos aprendido que el equipo empieza a permear esa cultura, y poco a poco también hemos visto que nuestra responsabilidad es descubrirla también, ¿no? A lo mejor hay cosas que no nos quedan al 100 claras. Bueno, hay que ser proactivos, hablar con nuestro pastor. Yo, y el pastor lo sabe, siempre cometo el error de escribirle en su día de descanso. Y ya que le escribí, falta de la cultura que no se ha dado cuenta. Exacto. Siempre me doy cuenta, es martes. Hay veces que le digo, pastor, ignórame, no me acordaba que era martes. Pero hay veces que nada más le escribo al pastor para comentarle alguna inquietud de la iglesia que a lo mejor tiene que ver con cultura, ¿no? Entonces, es bien importante que si tú no eres el pastor principal de tu iglesia, seas proactivo en la cultura. Y bueno, la cultura va a ir definiendo, ¿no?, la identidad de la iglesia, pero va haciéndose un todo. Ya no es trabajo del pastor, sino de repente se va bajando a la iglesia y ya se va haciendo algo natural, ¿no? Es como que, entro a PIB Satélite y ya sé que son así, ¿no? Sí. Una de las cosas que quería mencionar, hace como unos 3 años, más o menos, o 4, un joven pastor del Perú vino y estuvo con nosotros durante una semana. Él me escribió, yo he estado en Perú varias veces, y me dijo, quiero conocer su iglesia. Está bien. Entonces, él pagó todos sus gastos, nosotros nos encargamos de atenderlo aquí de pe a pa, de todo. Y entonces le programé citas con todo el liderazgo de la iglesia. Entonces vas a ir a un grupo pequeño, vas a ir a la reunión de Alfa, o sea, lo expusimos a todo lo que fue la iglesia. Y al final, antes de irse, desayuné con él. Y bueno, conversamos. El cumplido más hermoso que me pudo haber dado, me dijo, pastor, quiero felicitarlo. Yo pensé que iba a felicitar por las instalaciones o alguna. Yo no sabía ni por qué iba a decirlo, pero quiero felicitarlo. Todo el liderazgo habla su idioma. Habla su idioma. Eso fue algo muy bello para mí. Dice, todos están bien alineados. Cuando hablábamos de la misión, la visión, el propósito, yo quiero felicitar. Ese es uno de mis grandes objetivos ahora que regrese a mi iglesia, porque estoy seguro que si alguien en mi iglesia se sienta y pregunta, cada quien va, nosotros existimos para los pobres, nosotros existimos para el edificio, nosotros existimos. Entonces, ahí me di cuenta el trabajo maravilloso que se ha hecho, porque sí, lo que está diciendo Toño, se va permeando y ya no necesitas tú, oye, van a venir a preguntarte, les respondes. No, claro que no, ya es parte también de tu cultura. Exacto. Ahora, si regresamos un poco en el tiempo, ¿qué fue lo más difícil de establecer esta cultura? Yo creo que hace 10 años hicimos una de las transiciones más difíciles que tuvimos como iglesia. Y yo, es más, sigo diciendo, salvo esta pandemia, pero sigo diciendo que seguimos trabajando con este concepto. Nuestra iglesia empezó a multiplicarse en todos los aspectos, no solamente numéricamente, sino en ministerios. Más de 60 ministerios, ¿no? Yo digo, si a cada ministerio se le ocurre hacer algo una vez a la semana, pues ya tenemos para todo el año y nos faltarían semanas para atender a ministerios. Entonces llegó a nuestra vida el concepto de iglesia simple. Entonces yo leí y empecé a saturarme de este concepto y dije, esto es exactamente lo que necesitamos en este tiempo de nuestra historia. Entonces fue una disrupción
muy fuerte empezando por mí. El liderazgo fue verdaderamente fuerte y además en ese mismo año que apostamos sobre Iglesia Simple, nos cambiamos a Zona Esmeralda. Y yo les dije, no, el cambio físico fue lo de menos. El cambio físico fue nada comparado con este cambio donde hay que identificar ya parte de la cultura, identificar lo que nos va sustentando como tal. Y bueno, yo creo que trabajamos en ello, Ramón, como 2 o 3 años, ¿no? Y yo tuve que sentarme con varias personas y decir, se trata de esto, no somos una iglesia, por ejemplo, no somos una iglesia con grupos pequeños, somos una iglesia de grupos pequeños. Es decir, cualquier miembro de la iglesia tiene que ser parte de un grupo, no es opcional. Es como una iglesia, somos una iglesia con grupos de alabanza, porque no todos los que están en un grupo de alabanza. Ahí sí tenemos grupos de alabanza, pero somos una iglesia de grupos pequeños. Entonces todos tienen que ser parte. Ahora, lo interesante no fue para el nuevo. El nuevo llega, se trata, sí, entonces va al grupo pequeño. Hoy se trata, sí, lo que diga, lo va haciendo. Fue muy difícil y yo siempre animo a las personas y a los pastores que nos están viendo, y gracias por este espacio, que vayan despacio, que vayan por segmentos, que no quieran cambiar absolutamente todo. Estaba yo en Texas y un pastor se me acercó y me dijo, eché a andar todos los cambios que tú estás haciendo en tu iglesia y casi me corren de la iglesia, ¿no? Y mi única pregunta fue, ¿en cuánto tiempo hiciste estos cambios? En un mes. Dije, no puedes. ¿Cómo? Yo también te hubiera corrido. ¿Cómo que en un mes le cambias la fisonomía a la iglesia, la cultura? No, tienes que ir parte por parte. Entonces, yo creo que sí la clave es la paciencia. 2 pasos para adelante, 1 para atrás y otros 2 pasos para adelante y 1 para atrás, porque finalmente pues hay personas, somos animales de costumbres, dicen por ahí las personas. Entonces de repente cuando ya tienes que cambiar tus apreciaciones, la manera de hacer ministerio, tienes que ser muy amoroso y muy tolerante con la gente. Wow. Ahora lo que tú dices es increíble. ¿Por qué? Porque muchos pastores piensan que la cultura se puede copiar. Es como tratar de traer una estrategia, un modelo, es traer algo nuevo, algo que viste que está bien en una iglesia y acoplarlo a tu iglesia. Hay mucha gente que dice, no, voy a pintar todo de negro. Y como dices, pinta de negro y al día siguiente toda la iglesia se va, te consideran una iglesia satánica y todo lo demás, ¿no? Entonces, la cultura no tiene que ver mucho con el copiar, aunque el copiar es algo que es bueno. Pero llega un momento que el copiar ya no trae identidad. Es todo lo contrario, te convierte en un Frankenstein. Sí, claro. O sea, estás copiando de todos lados y no hay identidad. Entonces, qué importante es tener una cultura como esencia para poder soportar todo cambio. ¿Por qué? Porque las estrategias son buenas. Todas las estrategias traen algo bueno, pero necesitan una cultura para sostenerlo. Entonces, ¿cuánto tiempo, si puedes ponerlo en años, cuánto tiempo te tomó implementar esta cultura, el poder trabajar con los pastores, con los líderes, para que puedan entender lo que realmente es PIB Satélite? Yo creo que por lo menos 3 o 5 años. O sea, ya para lo que hoy estamos viviendo, porque ya vamos navegando sobre aguas un poco más tranquilas, de 3 a 5 años. Yo quiero hacer una observación que a lo mejor nos puede ayudar a muchos porque yo lo hice. La cultura es la suma de los valores, las creencias, las formas de hacer la vida. Una familia tiene una cultura. Yo enseño esto. Yo vengo de una familia que es la familia César y Zunza, son mis apellidos. Y hace 35 años me casé con una maravillosa mujer que viene de la cultura Olvera Martínez. Y llevamos en 35 años formando nuestra cultura, ¿sí? La cultura César Olvera. Ahora tengo 3 hijos, 2 ya se casaron y están formando sus subculturas con sus propias familias. Entonces, cuando yo digo, si los pastores pueden captar esto, va a ser muy fácil. Entonces, hay cosas en la cultura César Olvera que mis hijos respiran. O sea, a ver, ¿qué tan importante es servir a Dios? Es importantísimo. ¿Qué tan importante es Dios aquí en esta familia? Número 1. ¿Qué tan importante el descubrimiento de los dones? Número 1. El estudio y la superación. Es importante. Cuando identificas en tu familia tu cultura, otra vez no tienes que copiar la familia. Es que los Nistal son maravillosos. Sí, pues a lo mejor me inspira y todo, pues no quiero copiar la cultura Nistal a mi familia, porque a ellos les funciona muy bien como son y yo muy bien como somos. Entonces, esto me ayuda mucho porque algunas iglesias sí, lo que hacen es copiar modelos y entonces sencillamente no se da. Tomen el tiempo para identificar la cultura de su propio hogar. Es más, yo hasta animaría, Ramón,
a que escriban los 5 valores predominantes de su familia antes de que se vayan a la iglesia. O sea, antes de que se vayan a la iglesia. O sea, primero su familia. A ver, Ramón, dime los 5 valores esenciales de tu familia. Y entonces tú me dices, Dios sobre todas las cosas, la superación personal, ayudar a las personas. Cada uno tiene que identificarlo. Entonces ya los hijos saben que si se están saliendo por ahí, oye, no, perdóname, pero aquí en esta familia lo hacemos detrás. El domingo es el día del Señor y tenemos que servir a Dios, tenemos que darle a Dios el diezmo. Es parte de nuestra cultura, no es negociable. Yo recomendaría a los pastores que empezaran por algo así más hogareño y luego eso mismo llevarlo a la iglesia e identificar que sí tienen su cultura y además es el ADN de Dios en ellos. Y ahí sí Dios no se equivoca, a cada uno nos dio nuestra propia identidad. Wow. Y cuando estás tú ya implementando cultura, ¿te has topado con una contracultura? O sea, ¿te has topado como que hay resistencia? ¿Te has topado como que de repente no hay quórum, nadie te sigue y de repente al comienzo, ¿verdad? Al comienzo todo es difícil, al comienzo, porque es bien fácil hablar después de 30 y tantos años, ¿verdad? De estar marcando un norte. Pero cuán difícil fue al comienzo que la gente entendiera la cultura, pero por sobre todo encontrarte gente que tenía otra cultura y que de una manera u otra tú habías permitido esta contracultura y que pueda tener algún tipo de pensamiento distinto. No un desacuerdo, porque existen desacuerdos, pero sí, una claro. cosa es tener otro corazón completamente distinto a la casa. Claro, no hay crecimiento sin cambios, no hay cambios sin dolor y no hay dolor sin pérdidas. Esto siempre lo he enseñado. Y por supuesto, a lo largo de nuestro ministerio hemos experimentado pérdidas. No personas que han fallecido, obviamente hay personas que han fallecido, pero personas que cuando empezamos a ajustar la cultura se fueron. Algunos de ellos respetuosamente, muy respetuosamente, tengo en mente dos que me vienen así de repente a la cabeza, que de repente me citaron y me dijeron, pastor, el rumbo por el que va la iglesia no me agrada. Está bien, entonces platiquemos. Y a la hora de la hora, lo que había en el fondo no era que no le agradara. Él tenía un proyecto de abrir su propia iglesia, nada más que no sabía cómo decírmelo, ¿no? Pero por lo menos fue muy abierto en decirme que no estaba de acuerdo por dónde iba la iglesia. Y otra persona más también se me acercó, amigos de toda la vida, donde de repente me dijo, no estoy de acuerdo porque ya no es, así me dijo esto, Ramón, ya no es la iglesia de 1994 cuando yo llegué a nuestra iglesia. Y yo volteé y le dije, por supuesto que no, o sea, ni yo soy, ni tú eres el mismo, ya estás bastante cascado, bastante viejo, nadie somos los mismos. Yo tengo una frase que he hecho mía, una iglesia que no cambia es infiel, una iglesia que no la iglesia que cambia, una iglesia que no cambia es infiel, porque siempre hay transformaciones, hay cambios, la vida en Cristo es siempre adaptarnos, la palabra es insustituible, lo que Dios hace es insustituible, pero las maneras como hacemos ministerio, entonces por supuesto, es más, al día de hoy a lo mejor Toño puede ayudarnos, pero sí encontramos personas que de repente van, voy a usar esta experiencia del hombre que va con su esposa en esas bicicletas dobles, ¿no? Van los dos ahí dándole y empiezan a subir una colina y cuando llegan hasta arriba el hombre casi tiene un infarto y voltea a la esposa y le dice, pensé que no lo lograríamos, y la esposa dice, y eso que yo venía frenando, ¿no? Entonces yo digo, ay, ¿cuánto se parece esto a la iglesia? Sí hay personas que van metiendo freno al día de hoy, ¿no? Y digo, la oposición siempre vas a contar con ella, pero tienes que ser muy paciente, pero sí nos ha pasado, ¿no? Creo que parte de lo de cultura es estar dispuesto a tener pláticas difíciles, ¿no? Hay veces conversaciones cruciales. Sí, conversaciones cruciales, porque hay veces que está esa persona que no le gusta, no está de acuerdo. Y yo no sé si te ha pasado, pastor, estoy seguro que sí, pero a nuestra mente viene, ay, no pasa nada. Ya lo hablé varias veces este tema, lo voy a dejar pasar, no es tan grave, no va a pasar a más. Y de repente yo he aprendido que cultura es lo que permites, entonces... Bueno, decirle a la gente que nos está viendo, no lo permitas, o sea, tienes que seguir teniendo esas pláticas cruciales. Obviamente, pues nuestro pastor lleva ya muchos años aquí y nosotros a veces le ayudamos a tener pláticas cruciales. Él ya no necesita tener las 100 pláticas cruciales que a lo mejor necesitaba antes, pero creo que algo bien importante para seguir manteniendo la cultura y que perdure es estar constantemente dispuesto y disponible a tener pláticas cruciales, tanto
Va a haber gente, o a veces el pastor nos llamará y tendrá alguna plática crucial conmigo, o yo con personas, ¿no? que a lo mejor necesitan escuchar algo. Entonces, pláticas cruciales yo considero que es clave para seguir permeando la cultura. Esto es precisamente lo que te iba a preguntar. Con respecto a la cultura, es necesario poder confrontar de una manera sana, diciendo, en esta casa nosotros somos así. Pero cuán difícil es ser un líder y tomar de tu del corazón del pastor la cultura y poder trasladarla a la gente y que la gente pueda entender realmente el corazón de la casa. Bueno, creo que no es fácil, si no todos lo harían, pero creo que tienes que ser intencional. Primero, hablando del tema de confrontación, tú sabes que los latinos en general no nos gusta la confrontación. Somos una cultura indirecta que si te preguntan, oye, ¿se te ve bien el vestido? Y a lo mejor no se le ve bien, pero no se lo va a decir, ¿no? Ay, sí se te ve bien, ¿no? Entonces, de entrada, por nuestra cultura latina ya hay un choque de sí le diré que no canta bien, sí le diré que no está sonriendo, que no está tratando bien a las personas. Entonces, lo primero es saber que es sano, que Jesús confrontaba. Jesús decía la verdad a las personas que se las tenía que decir. Entonces, ese choque de ser indirectos creo que no es sano. Entonces, sí tienes que ser intencional y decir, voy a tener esa plática aunque no quiera, ¿no? Esa es una. Y la otra parte de descubrir el corazón del pastor, sí tienes que ser intencional. Yo no sé si lo hacía a propósito antes, pero yo me acuerdo mucho, Ramón, hace varios años que yo estaba escuchando al pastor Gary predicar y él mencionó en su predicación, ya tiene mucho tiempo esto, ¿no? Él dijo, yo me tardo aproximadamente de 6 a 8 horas preparando una predicación. Yo dije, Dios mío, se tarda tantas horas, qué impresionante. Yo todavía creo que no entraba al seminario, pero eso marcó mi corazón y yo dije, bueno, en esta casa no se vale pararse a predicar sin haberse preparado, ¿no? En este lugar no se vale, voy a dar mi grupo pequeño, a ver ahí cómo salga, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que cambiar nuestro chip. Eso yo lo escuché con Chris Méndez alguna vez de Hillsong. Él decía, yo tengo que entender que como miembro de mi iglesia es mi responsabilidad entender la cultura. El pastor no llegó conmigo y me dijo, oye, tienes que estudiar antes de pararte a predicar. Yo nada más con verlo predicar, dije o sea, predica impresionante mi pastor, no es porque esté aquí, ¿no? Pero yo digo, bueno, yo tengo que estar al nivel porque es mi casa y aquí los pastores acostumbran prepararse, ¿no? Y así con varias cosas, ¿no? También el pastor es muy puntual, por ejemplo, y yo me he esforzado por ser cada vez menos impuntual. Todavía no voy a decir que ya soy el más puntual del mundo, pero digo, oye, el pastor es puntual, yo también tengo que serlo, pero ha sido mi responsabilidad. Yo he tratado de ser como proactivo, ¿no? Incluso, y acabo de tratar temas profundos que a lo mejor el pastor no se había dado cuenta, pero yo llevo años observándolo y yo veo cómo trata a su esposa, por ejemplo. Yo nunca he visto en tantos años que lo conozco que le hable mal. No digo que seguramente tienen discusiones como cualquier pareja del mundo, pero yo sí he visto que, oye, el pastor siempre la honra, ¿no? Entonces no se vale que a lo mejor si María, mi esposa, me hizo enojar en algo, pues yo le hable mal frente a todos, ¿no? Sería como, oye, no es cultura ni del reino ni de Jesús, porque Jesús no creo que haría algo así, ni de la casa. Entonces, resumiendo tu pregunta, sí creo que tenemos que ser bien intencionales nosotros, como miembros de un equipo o de la iglesia, a descubrir la cultura y lo bueno que tiene el pastor de cada iglesia, ¿no? Exacto. Y pastor, con esto quiero llegar a una pregunta que es un poco difícil. Es difícil establecer una cultura y sobre todo cuando estás comenzando. Entonces, ¿te ha tocado a ti o has sentido en tu corazón en algún momento en este proceso, porque es un largo caminar, que la gente no tiene tu corazón? Es más, yo a veces he preguntado a muchos pastores que los ayudo en el tema de cultura y les pregunto, ¿quién tiene tu corazón? Y ellos se quedan pensando muchísimo con esto y de repente son confrontados con esta palabra y terminan diciendo, bueno, creo que nadie. Oh. Bueno, pues soy muy bendecido de estar rodeado de personas que han aprendido a lo largo de mi ministerio y a lo largo de sus propios ministerios esta habilidad para ser cambiados conforme a lo que Dios quiere que seamos como iglesia.
Entonces, yo sí he visto mucha adaptabilidad de parte de los líderes. Yo lo puedo percibir en sus corazones, puedo percibir cuando se ponen a predicar, cuando les digo vas a predicar tal o cual día, veo que se esfuerzan, veo que lo hacen, veo que dan lo mejor y hasta recorren la milla extra. Y por supuesto que también me he encontrado con personas, y quería mencionar esto, Ramón, yo creo que es muy importante, no solamente la confrontación amorosa, sino debes tener la sabiduría para comunicar lo que está de por medio. No es mi ministerio, no es las personas, sino es el reino de Dios. Platicaba yo con una mujer cuando empezamos a hacer cambios en la alabanza y ella se me acercó, es como una madre para mí, y me dijo, pastor, la música. Y volteé y le dije, voy por tus hijos y por tus nietos. ¿Me das oportunidad? Inmediatamente bajó la guardia. En un congreso que hubo de jóvenes, me llamó ella por teléfono un sábado en la noche, me dijo, pastor, nada más para llamarte y decirte gracias por lo que están haciendo. Acaba de entrar mi nieta gritándome, abuela, amo a Jesucristo, abuela, amo a Jesucristo. Entonces, si realmente dejamos en el corazón de las personas lo que está de por medio, o sea, no es mi ministerio ni que me hagan caso, yo me voy a ir, todos somos aquí reemplazables, algún día me voy a ir, pero que entendamos que es el reino de Dios, que es la transformación de las personas, que es alcanzar a las próximas generaciones. Si eso está en las mentes de las personas y sabes cómo manejarlo, van a seguir tu corazón. Wow, Dios mío. Sinceramente lo que acabas de decir es algo tan básico, tan simple, pero a la vez tan profundo y tan difícil de entender para muchos pastores que han dado más que mía extra. Pues hay muchísimos que son considerados como héroes dentro de la iglesia, pero no han podido transmitir una cultura, este corazón a las personas, que ellas puedan sentirse como en casa, como en familia. Y sabes, pastor, simplemente quería agradecerte por este tiempo y estoy totalmente convencido de que esto va a ayudar a muchísimos pastores, va a ayudar a muchísimos líderes a entender la importancia y la necesidad de tener una cultura del reino en su iglesia. Y solamente quería agradecerte a ti, Antonio, también. Pastor Gary, gracias por su corazón, por estar dispuestos a poder abrir todo para los pastores que están escuchando esto. Así es que muchísimas gracias a todos los que están mirándonos. Quería solamente decirles que en este momento vamos a pasar con el equipo de Cultura Network. Muchas gracias.